Hola de nuevo. Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es aprender un método para poder equilibrar ecuaciones redox, que se llama el método ion-electrón, en particular en medio ácido. ¿Qué significa eso? Que en el fondo esta reacción redox se dice que ocurre, ¿no es cierto?, en un medio que va a tener un pH menor a 7. Por eso decimos que está en medio ácido. ¿Cuál es el objetivo de este método? En el fondo, si recuerdan, en estequiometría se aprendió a balancear ecuaciones mediante el método del tanteo. Y lo que queríamos lograr con ese proceso era básicamente escribir ciertos coeficientes estequiométricos en la ecuación para lograr que el número de átomos de una ecuación química estuviese balanceado entre el lado de los reactantes y el lado de los productos, es decir, multiplicando el coeficiente estequiométrico por la cantidad de átomos que había en la fórmula o en las distintas fórmulas al lado y lado de la ecuación, debíamos lograr un perfecto equilibrio entre la cantidad de átomos que hay en ese proceso. Y en realidad ese método del tanteo es un método genérico para balancear ecuaciones. Pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el fondo nos vamos a ir de manera más específica a las ecuaciones redox y vamos a utilizar en el fondo esta propiedad que tienen las reacciones redox, que es este hecho, ¿no es cierto?, de que hay algunas sustancias que se oxidan, ¿no es cierto?, y por lo tanto pierden electrones y otras que se reducen y ganan electrones, para poder lograr un método más sistemático para poder balancear ecuaciones químicas. Y eso es lo que vamos a ver con el método del ion-electrón. Entonces, hay varios pasos que seguir. Lo primero que uno debería hacer para poder hacer un balanceo mediante un método del ion-electrón es escribir en la ecuación, ¿no es cierto?, los números de oxidación que tienen cada uno de los elementos participantes. Eso es clave porque el método depende de que seamos capaces de identificar qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. Y este procedimiento ya lo conocemos, por lo tanto no lo vamos a explicar en detalle en esta ecuación porque ya lo hemos visto en otro video anterior de cómo se obtienen esos coeficientes que están escritos en la parte superior de esta ecuación. Pero una vez que tengamos escrito eso, lo más importante será hacer lo siguiente: identificar qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. En el caso de la sustancia que se oxida, sabemos que va a ser una sustancia que va a tener que perder electrones y por lo tanto va a aumentar su estado de oxidación. Por ejemplo, el yodo parte con estado de oxidación 0 y si lo seguimos hacia los productos, vemos que el yodo termina con estado de oxidación más 5. Por lo tanto, en este caso, el yodo es el que se oxida. Si nos fijamos en el nitrógeno parte con un estado de oxidación más 5 y termina con un estado de oxidación más 2 en la ecuación. Por lo tanto, disminuye su estado de oxidación, ¿verdad? Y eso significa que se reduce. Entonces, eso es importante porque vamos a tener que tener semireacciones de oxidación y semireacciones de reducción escritas a continuación. Y la única forma de poder escribirla es sabiendo precisamente quién se oxida y quién se reduce. Por eso, la siguiente paso que uno debe hacer es escribir las semireacciones, en este caso de oxidación y de reducción. Ya habíamos visto del caso anterior que la oxidación va a ser para el yodo y la reducción va a ser para el nitrógeno. Entonces, ¿cómo se escriben las semireacciones? En realidad se toman solamente, en el fondo, aquellas sustancias o moléculas o átomos, ¿no es cierto?, tanto del lado de los productos como los reactantes que tengan al elemento que se oxida. O sea, en este caso, por ejemplo, el yodo solamente estaba en el yodo molecular I2, en el caso de los reactantes, y en el caso de los productos está en este ácido que es el HIO3 en el caso de los productos. Entonces solamente tomamos esos dos eh, compuestos o moléculas para escribirlos en la semireacción de oxidación y en eso se transforma, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos con los estados de oxidación escritos en la parte superior. Para la reducción lo mismo, se deben tomar en este caso, ¿no es cierto?, los elementos o compuestos, ¿no es cierto?, que contengan aquellos átomos, ¿no es cierto?, que se reducen y tomamos en el caso de los reactantes, ¿no es cierto?, tenemos el HNO3, que es el ácido nítrico, y terminamos en los productos con NO, que es el óxido nitroso. ¿Ok? Esas son las semireacciones y ahí están propuestas, simplemente colocando por escrito cuáles son las transformaciones que ocurren y cuál es la semireacción de oxidación, cuál es la semireacción de reducción. Después lo que vamos a tener que hacer, y este es un paso súper importante, que es una vez que tengamos escritas las semireacciones de oxidación y de reducción, vamos a tener que hacer una verificación y equilibrar aquellos átomos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Y eso lo hacemos básicamente como lo hacíamos con el método del tanteo. En el fondo tenemos que lograr que a ambos lados de cada semireacción los átomos que no sean
ni hidrógeno ni oxígeno estén balanceados. Entonces fíjense en este caso particular. La ecuación original que teníamos en el paso anterior era I2, ¿no es cierto?, que eh, produce HiO3, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer acá es fijarnos que la cantidad de yodo en ambos lados de la ecuación no es la misma, ¿ya? Entonces, acá hay 2 yodos y acá hay 1 yodo. Entonces, la forma de corregir eso es colocando un coeficiente estequiométrico 2 delante, ¿no es cierto?, de ese producto para poder balancear. En el caso de la semirreacción de reducción, no era necesario hacer ninguna corrección, pero ese dato es muy importante tenerlo presente, muchas veces se pasa por alto y obviamente si eso no se hace, el resultado final de la ecuación no va a estar bien. Después vamos a seguir el procedimiento equilibrando los átomos de oxígeno. ¿Ya? Vamos a partir por los átomos de oxígeno. Y para eso se hace lo siguiente, se añaden moléculas de agua en el lado de la ecuación que falta oxígeno. Y para eso hay que contar cuántos oxígenos hay. Por ejemplo, en la semirreacción de oxidación teníamos 3 oxígenos que vienen en la fórmula, pero multiplicado por 2, que es el coeficiente estequiométrico, nos da un total de 6 oxígenos a este lado. Por lo tanto, para corregir ese desbalance, lo que hacemos es añadir 6 moléculas de agua, ¿no es cierto?, para balancear la cantidad de oxígenos en la semirreacción de oxidación. En el caso de la semirreacción de reducción, los reactantes tenemos 3 oxígenos, ¿verdad? Y en el caso de los productos teníamos solamente un oxígeno, que es el que estaba en el óxido nitroso. Entonces, para corregir ese desbalance, vamos a añadir 2 moléculas de agua, ¿verdad? Que nos van a aportar los otros 2 oxígenos que nos faltaban. Por lo tanto, quedaríamos con 3 oxígenos y 3 oxígenos totales acá, que sería 1 más 2, ¿no es cierto? Bueno, para equilibrar el hidrógeno debemos añadir H más en el lado de la ecuación que falte hidrógeno. Y esto nos ayuda a entender o a explicar por qué el método se llama en medio ácido, porque ya sabemos que el ion H más es el responsable, ¿no es cierto?, de dar la acidez en las reacciones químicas. Entonces, veníamos de nuestro paso anterior donde habíamos añadido moléculas de agua para equilibrar los oxígenos. Entonces, veamos la semirreacción de oxidación. Habíamos añadido 6 moléculas de agua y en este caso tendríamos un total de 12 hidrógenos en esta parte de la ecuación, que son los reactantes. Y en el caso de los productos tenemos solamente 2 hidrógenos que nos entrega el HiO3. Entonces la forma de corregir eso es añadir 10 hidrógenos en este lado de la ecuación, con lo que tendríamos 2 más 10 igual a 12, ¿no es cierto?, en este lado y 12 en el otro. En la semirreacción de reducción hacemos el mismo proceso, veníamos de añadir acá 2 moléculas de agua que nos aportan 4 hidrógenos y en este lado tenemos solamente un hidrógeno que teníamos del HNO3. Para corregir eso añadimos 3 iones H más en este lado de la ecuación, por lo tanto quedamos con 1 más 3 igual 4 contra 4 hidrógenos en el otro lado de la ecuación. El siguiente paso va a consistir en equilibrar las cargas añadiendo electrones para compensar, porque cuando añadimos los iones hidrógenos en esta ecuación, generamos un desequilibrio de cargas eléctricas entre el sector de los productos y el sector de los reactantes. Entonces, por añadir iones H+, añadimos cargas positivas. Y las cargas positivas se compensan con cargas negativas que son electrones. Y se añade justamente donde está el desbalance de carga. Entonces, veníamos de nuestra semirreacción de oxidación, donde habíamos añadido 10 iones hidrógeno, que nos aportan un total de 10 cargas positivas, ¿no es cierto? Y esas 10 cargas positivas las compensamos con 10 cargas negativas, es decir, añadiendo 10 electrones. Por lo tanto, acá la carga total queda 0 y acá la carga también es 0, ¿ya? Y eso es importante tenerlo presente. En la semirreacción de reducción, añadimos 3 hidrógenos en este lado de la ecuación y añadimos entonces 3 electrones para compensar las cargas, por lo tanto nos quedaría carga 0 y carga 0 a cada lado de la ecuación. Finalmente, y para poder empezar a llegar hacia el estadio final de este método ion-electrón, vamos a tener que hacer algo parecido a lo que, si ustedes se recuerdan, que se hacía un poco en la ley de Hess, que era multiplicar reacciones químicas para poder cancelar ciertos términos semejantes. En realidad lo que vamos a hacer acá es justamente multiplicar cada semirreacción para igualar la transferencia de electrones, ¿ya? De tal manera que después podamos sumar la semirreacción de oxidación y de reducción y obtener la ecuación balanceada final. Pero ¿por qué en el fondo hay que igualar la transferencia de electrones? Porque en el fondo lo que se oxida, ¿no es cierto?, entrega una cierta cantidad de electrones disponibles que la va a tener que recibir la reducción. Y esa cantidad es única, es decir, si se
entregan 6 electrones en la oxidación, en la reducción se tienen que recibir 6 electrones. No puede estar desbalanceada la cantidad de electrones en un proceso de óxido-reducción. Entonces, si nos fijamos acá, nuestra semireacción de oxidación y de reducción del paso anterior vienen con cantidades distintas de electrones. La semireacción de oxidación plantea que hay 10 electrones en juego, mientras que la semireacción de reducción plantea que hay 3 electrones en juego. Entonces, el número claramente no concuerda, tiene que ser igual. Para lograr una solución a esto, vamos a multiplicar por 3 la semireacción de oxidación y vamos a multiplicar por 10 la semireacción de reducción. Y eso significa que hay que multiplicar por 3 eh, todos los elementos y fórmulas que aparezcan en la semireacción correspondiente y multiplicar por 10 todos los elementos que aparezcan en la semireacción correspondiente. ¿Ya? Entonces el resultado de esto es lo siguiente. Al multiplicar por 3 la semireacción de oxidación tendríamos 3 yodo, 18 aguas, 6 ácidos periódicos, 30 iones de hidrógeno y 30 electrones. En el caso de la semireacción de reducción tendríamos 10 ácidos nítricos, 30 iones de hidrógeno, 30 electrones que tienen que seguir balanceados, 10 óxido nitroso y 20 moléculas de agua. Entonces, para terminar, lo que vamos a hacer es sumar las semireacciones y cancelar los términos semejantes. Entonces, se suman las semireacciones de oxidación y reducción. Entonces, al sumar, en el fondo, todo lo que estaba en el sector de los reactantes queda justamente en el sector de los reactantes, todo lo que estaba en los productos queda en el sector de los productos. Entonces, esta ecuación grande que sale aquí, ¿no es cierto?, es el resultado de sumar y por lo tanto colocar esto y eso debe quedar en el sector de los reactantes, esto y esto debe quedar en el sector de los productos de la siguiente ecuación que estamos viendo a continuación. Si ustedes se fijan acá, lo interesante es que acá se van a poder cancelar términos semejantes, que normalmente van a ser los hidrógenos y los electrones. Entonces acá tenemos 30 hidrógenos, se cancelan con esos 30 hidrógenos, esos 30 electrones se cancelan con esos 30 electrones. Las aguas también van a entrar en ese proceso. Acá tenemos 18 aguas que se cancelan completas y acá se van a cancelar 18 de 20, por lo tanto nos van a quedar 2 moléculas de agua. Haciendo esa eliminación vamos a llegar a esta ecuación que tenemos acá, que es el resultado final del proceso del balance redox mediante el método de ion-electrón. Entonces, en esta clase lo que hemos visto es un método que se llama método ion-electrón en medio ácido, que nos permite balancear ecuaciones redox mediante un proceso de varios pasos, ¿no es cierto?, que si se sigue en ese orden sistemático en el cual lo hemos visto, vamos a poder exitosamente balancear cualquier ecuación redox. Nos vemos en otra clase.